No olvide pedir el Evangelio al +52 55 77 96 70 53. O suscríbase a nuestro correo electrónico. Contacto@jcpfm.mx. Y viva su fe. JCP FM, evangelizando al mundo. Hoy es domingo, 4 de noviembre del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Para interrogar a Jesús y ponerlo a prueba, se le habían acercado hasta ese momento solo grupos de personas: los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas. Hoy quien se acerca para interrogarlo es un escriba. Ha escuchado los argumentos utilizados con maestría para este profeta en la discusión con los saduceos, el partido contrario al suyo en el Sanedrín. Jesús los había dejado malparados. Este escriba quiere someter a la opinión de Jesús una cuestión muy debatida en las escuelas teológicas del judaísmo de la época. De entre tantos mandamientos de la ley de Moisés, los rabinos contaban 613 mandamientos, subdivididos en 365 prohibiciones y 284 leyes positivas. ¿Cuál es el principal? Las opiniones eran muchas y variadas, aunque predominaba la que sostenía el precepto del reposo sabático como el de mayor peso entre los mandamientos. Dios mismo lo había observado en la creación del mundo. Era el mandamiento que, según ellos, sintetizaba toda la ley. El primero es: escucha, Israel. Jesús responde citando el Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 5. Este texto es una profesión de fe del pueblo judío que se recitaba 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Jesús, al poner como introducción a su respuesta "escucha, Israel", quiere indicar que no se limitará solo a mencionar el primero de los mandamientos, lo proclamará, haciendo propia la exhortación dirigida por Moisés a los israelitas. Él mismo dirige este llamado a todo Israel. En esta profesión de fe, el mandamiento del amor a Dios no tenía una suficiente relevancia, ya que se encontraba en medio de tantas otras prescripciones. Jesús recuerda a su pueblo que su único Señor es Dios quien da la ley, no los dirigentes que les habían puesto cargas pesadísimas o el César que los tenía sometidos. Amarás al Señor tu Dios. El corazón sintetiza todas las dimensiones de la existencia humana, las fuerzas emocionales y las fuerzas racionales. Es el compendio del hombre interior, en contraposición a la carne que designa al hombre exterior. El hombre vale por aquello que guarda en su corazón, con toda el alma, es decir, la vida, la existencia individual y concreta, amarlo con la entera existencia, con todo el deseo vital y de una manera particular, con la fuerza de voluntad, con toda tu mente, es decir, con la facultad de comprender y el modo de pensar. Subraya la racionalidad del amor hacia Dios, el uso positivo de las fuerzas racionales del corazón
y con todas tus fuerzas, la capacidad de actuar poniéndolas enteramente al servicio del plan de Dios. Puede también significar amar a Dios con toda la capacidad de la existencia humana. En tiempos de Jesús, el concepto de fuerza incluía también los medios de los que disponía el hombre. El segundo es este. La respuesta de Jesús no se limita a mencionarle solo el primero de los mandamientos. El primer mandamiento va unido a un segundo, del cual no puede estar desvinculado. Ya en el Antiguo Testamento, el amor hacia Dios era inseparable del amor hacia el prójimo. El amor a Dios, primer precepto, se debe reflejar en el comportamiento concreto con relación a los seres humanos. Esta es su necesaria consecuencia. Jesús, para mencionar el segundo mandamiento, cita un versículo del Levítico: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahvé. Capítulo 19, versículo 18. Este mandamiento no estaba incluido en la profesión de fe del escucha Israel. Muy bien, maestro, tienes razón. Este estudioso de la ley expresa su aprobación a la respuesta de Jesús. Reconoce que en esas palabras está el compendio de la antigua revelación. Viendo Jesús, le había confirmado su misma opinión. Le da el título de maestro. Desde el punto de vista doctrinal, se pone de la parte de Jesús. Hay otro elemento del cual podemos sacar consecuencias: la relativización genérica que Jesús precedentemente había hecho cuando dijo: no hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba lo concretiza en vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Estos ritos, que según el pensamiento religioso común tenían la finalidad de asegurar la relación del israelita con Yahvé, están subordinados al amor hacia Dios y hacia el prójimo, que es lo que verdaderamente une a Dios. La crítica del culto que en el Antiguo Testamento hacían sobre todo los profetas, en tiempos de Jesús se reaviva en la oposición al templo por los ascetas de Qumran, y se puede observar aún en la literatura judía helenista. La reacción del escriba: no se indica ninguna reacción, se contenta con encontrar la solución a un problema de escuela. Lo reconoce como un experto de consulta para un problema teórico, no como una guía a seguir. Se queda al interno de su tradición, sin abrirse a la novedad del anuncio de la buena nueva traída por Jesús. Escucha, Israel. El texto que leemos hoy no es una predicación, es una profesión de fe en el Dios único y una afirmación del precepto de amarlo, un precepto que debe ser grabado en el presente y transmitirlo en el futuro. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos conceda el auxilio que necesitamos, para que Dios derrame en su iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio, para que Dios infunde en el corazón de los gobernantes la voluntad de promover el bien de sus súbditos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reine en el mundo la justicia y la igualdad, para que el Señor fortalezca a los moribundos que luchan en su último combate, los libre de las tentaciones y no permita que nosotros, al llegar la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo, para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad. Padre Santo nuestro, Dios, el único que eres Señor, concédenos la gracia de estar siempre atentos, para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser se rindan plenamente a tu palabra, el Evangelio de tu Hijo, el único sacerdote para siempre, que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solicita el Evangelio diario al 55 27 98 08 38 y ayúdenos a compartirlo entre sus amigos. JCP FM, evangelizando al mundo.